Poquillo de tiempo a que todo el mundo se pueda conectar a la sesión de hoy y en unos segunditos damos inicio a esta nueva sesión. Bueno, vamos a ir empezando, que ya son las 4 y yo creo que ya todo el mundo ha tenido acceso a empezar a entrar en la sesión. Bueno, mi nombre es María Jesús Agudo, ya me visteis en la primera sesión de estas jornadas. Para la gente que no me tenga localizada, yo soy la coordinadora del punto de violencia de Torrejón de Ardoz y os queremos dar la bienvenida de nuevo a esta tercera sesión, como decía, de las jornadas de suicidio y violencia de género, que como sabéis están enmarcadas dentro de la programación del día 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta tercera sesión la hemos denominado Actuación Profesional, Pautas y Recomendaciones. Y lo primero que os quiero trasladar es que ha habido un cambio en la programación. Habíamos invitado a Sergio Tubio Rey, que es bombero coordinador de la Unidad de Intervención ante Tentativa Suicida del Ayuntamiento de Madrid, y hoy por motivos laborales no ha podido estar con nosotros, pero bueno, pues va a estar Santiago Martínez Soto, que la verdad es que os quiero agradecer a los dos la rapidez con la que nos dijisteis que sí, y lo fácil que ha sido poder contactar con Santiago y que nos ayudara a dar continuidad a esta ponencia, que nos interesa mucho, sobre cómo es la intervención en tentativas suicidas con el cuerpo de bomberos. Santiago Martínez Soto, como os he dicho, es bombero especialista del Ayuntamiento de Madrid y es coordinador de la Unidad Formativa de Intervenciones de Tentativa Suicida. En la primera parte de esta sesión, Santiago pues, va a exponer un poco cuestiones relativas a la prevención y van a contarnos cómo abordan desde el Cuerpo de Bomberos estas tentativas suicidas, ¿no? Cuál es su protocolo de intervención y cómo ellos se organizan para dar respuesta ante esta situación. En la segunda parte va a estar nuestra compañera, es Nuria Santos Bermejo, actualmente es trabajadora social del punto de violencia. Ella es experta en violencia de género y también en suicidio, y lo que os va a contar es el protocolo interno que estamos articulando, que estamos en construcción, y bueno, contaros un poco el jardín en el que nos hemos metido, cómo lo estamos ordenando y cómo estamos intentando dar respuesta a esta cuestión que estaba latente y que hasta ahora no habíamos puesto ahí el ojo, pero nos estamos encontrando con pues, una gran cantidad de mujeres que tienen ideación y algunas de ellas conducta suicida. Sin más, yo voy a dar paso a Santiago. Antes comentaros que para dar respuesta a todas las preguntas que os vayan surgiendo, hoy va a estar con nosotros Sergio Navazo Algora, que es el psicólogo infantil, que lo conocéis de la sesión anterior y que va a ser un poco el portavoz de todas las cuestiones que queráis plantear. Y yo ya no me alargo más, que lo interesante es escuchar a Santiago y a Nuria. Así que te doy paso, Santiago, cuando quieras. Pues nada, buenas tardes. Voy a compartir la presentación que voy a enseñaros hoy. Y bueno, yo también quería agradeceros a vosotras que nos hayáis invitado a poder hablar de nuestro trabajo aquí, sobre todo porque pienso que es muy importante, sobre todo, hacer prevención del suicidio. Entonces quería agradecer a la Concejalía de la Mujer y a vuestro equipo del punto municipal de aquí del Observatorio Regional de la Violencia de Género de Torrejón, para hablar de prevención. Una prevención bueno, que en fases iniciales a lo mejor es lo que estáis acostumbradas a tratar aquí, pero nosotros digamos que aparecemos en fases donde de alguna manera ha fallado el proceso preventivo previo y nos toca intervenir. Y bueno, y son intervenciones que, como hablaba contigo antes, nos generan mucha inseguridad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con protocolos, con procedimientos y con situaciones que de una manera u otra son fáciles de prever qué es lo que va a suceder, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo, un incendio en el que cuando echas agua, pues sabes que en general se va a apagar, ¿no?
Sin embargo, pues las intervenciones en general, donde hay vidas humanas en riesgo, pues nos generan mucha inseguridad. Pero es que además estas son emergencias pues con un alto contenido pues emocional y en donde te tienes que enfrentar directamente, o más que enfrentar, tienes que ponerte cara a cara con una persona pues que está sufriendo mucho, ¿no? Entonces, un poco por tratar de mejorar nuestra actuación y nuestra respuesta a estas emergencias, lo que comenzamos fue un proceso de formación, pues formación técnica en cuanto a maniobras de rescate en altura, el manejo de colchones de salvamento, por ejemplo, y luego también formación pues, psicológica, ¿no? En nuestro equipo pues hay 3 o 4 psicólogos y psicólogas que nos dan muchísima cobertura y nos ayudan a aprender pues eso, a manejarnos un poco en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Entonces, bueno, paso a la presentación. Lo primero que voy a comentar es pues eso, hablar un poco de la prevención y cómo tratamos ese tema nosotros. Y porque, claro, nosotros lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que humanizar un poco nuestro servicio. Estamos acostumbrados a utilizar herramientas físicas, ¿no? Siempre digo que un vehículo de bomberos es como una caja de herramientas gigante, donde podemos encontrar todo tipo de cacharrería, ¿no? Pero realmente la herramienta que más puede venirnos bien aquí, que es precisamente la palabra, ¿no? Para acompañar, ¿no? Las relaciones con otras personas que están, como decía, sufriendo, pues no lo teníamos nada trabajado. Entonces, bueno, en cuanto nos metimos a trabajar sobre este tema del suicidio, lo primero que nos dimos cuenta es que teníamos que aprender, pues, para empezar, pues lo que es la conducta suicida, ¿no? Entonces, vamos, como ni soy especialista ni pretendo serlo, esto va a ser muy rápido, unos apuntes de algunas definiciones para saber de qué estamos hablando. Y bueno, aquí tenemos a una víctima que en un momento dado tiene intención de infringirse daño, pero sin una intención de morir, ¿no? Y luego hay otras víctimas, nosotros no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿vale? Hay otras víctimas que realmente tienen ideación suicida y que sí que ven la muerte como una solución a sus problemas. Entonces, lo primero que tratamos es, también para estar, entre comillas, más tranquilos nosotros, es que cualquier amenaza de una persona que está poniendo en riesgo su vida, la tomamos como algo totalmente en serio, aunque igual en el fondo esté solamente llamando la atención, pero a nosotros no nos interesa, porque ya no es que no podamos saber exactamente lo que pasa por su cabeza, es que además, si está en una situación de riesgo, como puede ser una cornisa a una cierta altura, es que se puede caer. Entonces nosotros tenemos que trabajar como si, en fin, la intervención fuera una intervención con una persona que realmente quiere suicidarse, ¿no? Entonces, cuando esas ideas aparecen en la cabeza, se llama ideación suicida, ¿no? Si evoluciona esa ideación en el tiempo, la persona empieza a comportarse como con conductas de alguna forma extraordinarias, enfocadas a tomar esa decisión, y muchas veces se elabora un plan. Además, hay gente que sigue adelante con esa ideación y acaba pues, cometiendo una tentativa suicida que, perdonar, puede ser acabar en un suicidio consumado o en un suicidio frustrado, ¿no? Entonces, nosotros, los servicios de emergencia, digamos que vamos a actuar aquí en la parte de la tentativa. Y esto sería más pues, una cuestión de atención primaria o de una prevención pues eso, anterior, ¿no? Y pues en hospitales o en una atención en el centro de salud o donde se pueda hacer, ¿vale? Digamos que este esquema se puede dividir también como en una serie de fases, ¿no? La primera fase es cuando aparece la idea en la cabeza de esta víctima,
luego, esa persona, digamos que ya toma la decisión de que el suicidio es la mejor o la única manera que ve para acabar con su sufrimiento y por último, comete lo que es la tentativa, ¿no? Durante todo ese proceso existe pues, una ambivalencia en el sentido de que muy poca gente, toma una decisión de suicidarse y lo hace inmediatamente de una manera racional, sin de alguna forma comunicarlo previamente y sin tener dudas o picos, digamos, bueno, de poner en una balanza el deseo de vivir o el deseo de dejar de sufrir, ¿no? Eso se llama ambivalencia. Y nuestro trabajo sería tratar de pasar de esta fase número 3 a la persona o ayudarle o acompañarle a que esa persona pase de la fase 3 a fases anteriores, también aprovechando esa ambivalencia, ¿no? Os preguntaréis por qué. Porque no veo salida. Lo que ayer me parecía un sueño, hoy me parece una pesadilla. Porque no encuentro satisfacción con las pequeñas cosas ni con nada. Porque en estos últimos instantes intento recordar los mejores momentos y ni siquiera eso me ayuda. Porque todo lo emprendido se ha convertido en una pesada carga. Porque todo lo que no hice es un reproche amargo. Porque para mí el mañana es una montaña imposible de escalar y porque pienso que nadie me echará de menos. Bueno, ese vídeo era porque una vez nos pusimos a trabajar pues como decía, para formarnos mejor y para incluso diseñar maniobras específicas para este tipo de emergencias. De repente, claro, empezamos a conocer este mundo y empezamos a conocer este problema de salud que supone el suicidio en nuestra sociedad. Y entonces nos dimos cuenta y comprobamos que además de este trabajo interno que estábamos haciendo, teníamos de alguna forma que trabajar la prevención a nivel social, puesto que, bueno, como todo el mundo, o como ya hemos hablado, existen... perdón, las hojas. Bueno, como hemos hablado, existe una estigmatización de este problema y un tabú que, bueno, pues que conviene de alguna forma desmitificar, ¿no? Y entonces, pues una de las acciones que hicimos fue este vídeo para promocionar la primera carrera contra el suicidio que organizaba la asociación La Barandilla, en la que, bueno, pues simplemente se daba a conocer y se visibilizaba este problema. Además, una de las cosas que hay que hacer cuando se habla del suicidio es, entre otras, proporcionar medios de ayuda para pues, la gente que está sufriendo y que precisamente por esta estigmatización no son capaces de encontrar maneras de afrontar su problema. Entonces, quería poner esta diapositiva para eso. Entonces, lo siguiente que voy a comentar es un poco el plan de intervención y cómo nos hemos organizado para trabajar en estas salidas, ¿no? Entonces, cómo funciona una emergencia cuando se llama a los bomberos, lo que sucede es que en un lugar hay un agente que recepciona una llamada y toma la información necesaria para poder activar medios, ¿no? Concretamente en el Ayuntamiento de Madrid se llama el CISEM y cuando activa los medios, como puede ser pues, una ambulancia o la policía o los propios bomberos, nosotros lo que hacemos es en trayecto solicitar que nos amplíen. Voy a hablar mucho de información, ¿vale? La información es algo fundamental en estas intervenciones. Nosotros en el trayecto solicitamos que nos amplíen esa información. Necesitamos todo lo que puedan recabar y a veces esa información va llegando con cuentagotas, no llega toda de golpe. Entonces, llegamos al lugar donde es el siniestro
hacemos un reconocimiento, hacemos una señalización para acotar las zonas de intervención y en ese momento, aparte de seguir recogiendo información in situ, se hace una evaluación de qué riesgos existen y cuáles son las estrategias que yo puedo decidir o qué caminos puedo tomar para solventarla, ¿no? Bueno, todo esto lo voy a desarrollar luego, pero puede ser una estrategia, digamos, defensiva o puede ser una estrategia ofensiva, ¿vale? Es un proceso que es iterativo, continuamente se está reevaluando y al final el objetivo final de todo esto es ejecutar un rescate, digamos, y entregar a esa víctima los servicios médicos, ¿no? Entonces, bueno, ya como digo, vamos a desarrollar el resto de lo que es la ponencia, vamos a desarrollar este que es nuestro plan de intervención. Que, ojo, no es un plan que pretendamos ni creamos que sea algo infalible que va a funcionar en todos los casos de la misma manera. Es un plan que de alguna forma te marca unas instrucciones, sobre todo de seguridad, y te da alguna herramienta para poder tomar decisiones de una manera objetivamente más eficaz. Pero, lógicamente, cada persona es un mundo y no sabemos lo que pasa por su cabeza, ni lo podemos saber, sobre todo en un espacio de tiempo tan corto. Entonces, bueno, si nosotros llegamos ahí es porque hay alguien que se quiere suicidar, pero tiene que haber algo que todavía le esté de alguna forma atando a la vida, porque si no, directamente no nos llamarían. Entonces, lo primero que hacemos cuando llegamos a la zona es señalizar, acordonamos para prevenir accidentes y controlamos los accesos para evitar que dentro de la zona que llamamos zona caliente ocurran cosas que no están, que no son deseadas, que no están de alguna forma en la estrategia de la intervención, ¿no? Una vez hecho ese trabajo inicial, comenzamos a recoger todavía más información de la que nos han dado en la central y aquí ponía el ejemplo pues, de este edificio, una foto, un edificio clásico que lo ves, te parece muy bien, pero claro, en el momento en que tú de alguna forma recoges información sobre él, lees o alguien te cuenta que pues, es el Partenón de Grecia, que tiene una serie de en fin, factores históricos, arquitectónicos o artísticos que pues, aprendes a interpretar mejor eso que estás observando, ¿no? Entonces, ¿qué información es la que nosotros nos viene bien para estos siniestros, ¿no? Para tratar de ayudar a estas víctimas? Bueno, pues también tenemos un poco estructurado para más o menos acordarnos qué información recoger y bueno, esto sería la información personal, el nombre, si esa persona tiene familiares, el teléfono, si puede ser, incluso el teléfono suyo o de algún familiar, antecedentes, es decir, a lo mejor ha tenido algún factor precipitante, algún antecedente, pues como puede ser un divorcio, puede ser una viudedad, una pelea, que además, pues concretamente en temas de violencia de género, pues son factores precipitantes, ¿no? También nos interesa el tiempo que lleva ahí, puesto que cuanto más tiempo pase, en principio es mejor para nosotros. Vamos a tener, en principio, más garantías de éxito. También, si ha tenido intentos previos, hay una llave porque a veces llegamos a los sitios como pollo sin cabeza y tenemos que entrar en un sitio y lo primero que se nos ocurre es tirar la puerta abajo. No suele pasar, ¿eh? Pero claro, hay veces que simplemente preguntando, buscando en el barrio, en el edificio, pues alguien que pueda tener la llave, puede ser todo mucho más fácil y más natural. Este es el lugar donde está, interior, exterior, en un puente, en una cornisa, en una azotea. Si está acompañado o está solo, también nos puede ser interesante. Y por último, si ha tomado algún tipo de sustancia estupefaciente. ¿Para qué es eso? Pues bueno, es interesante porque nosotros a través de esta recogida de información podemos
podemos averiguar si existen factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son factores que aumentan la probabilidad de que la persona considere suicidio como una alternativa para resolver sus problemas. Y entonces hay factores de riesgo que si tú de alguna forma averiguas, puedes evaluar un poco la intencionalidad o la inmediatez de este suicidio. Y además también vas a conocer mejor a esta víctima y vas a poder entenderla mejor, igual que el Partenón, ¿no? en la foto anterior. Entonces, factores de riesgo, he puesto algunos ejemplos. Pues y concretamente en violencia de género, en la violencia de género es un factor de riesgo, puesto que las mujeres que han sufrido esta violencia tienen hasta más de 7 veces más de probabilidad de comunicar una ideación suicida, ¿no? Comparado con la población en general. O la desesperanza, enfermedad mental, como puede ser la depresión. Luego también están señales de alerta, como pueden ser, que son las señales de alerta, son síntomas que si se detectan, ayuda para detectar este riesgo, ¿no? esta intencionalidad o esta inmediatez. Como pueden ser pues los cambios de humor, cosas que suceden de repente distintas a lo que ocurría con normalidad en la vida de esta persona, ¿no? Y luego también los factores precipitantes, que los factores precipitantes son eventos que son estresantes, puntuales, que pueden precipitar el acto, ¿no? Como puede ser pues, la pérdida del vínculo por separación, una pérdida de empleo, una discusión o un acceso a los medios, ¿no? Los fármacos concretamente son el medio utilizado más por las mujeres para, digamos, suicidios frustrados. Para suicidios frustrados intentan suicidarse pero no llegan a término y es a través de los fármacos como en concreto la mujer, por estadísticas en España, es el método más utilizado para eso, ¿no? Una vez hemos recogido esta información, nos han pasado la llamada desde la central, hemos ido en trayecto, hemos pedido más información, llegamos al lugar, se reconoce, se acordona, se recoge más información. Llega el momento de evaluar los riesgos, ¿vale? ¿Qué riesgos existen inherentes a esta intervención para saber cómo protegernos de ellos y para saber, bueno, qué decisiones en definitiva tomar a posteriori, ¿no? Entonces he puesto algunos ejemplos de riesgos. Lógicamente nosotros a las tipo de intervenciones donde más también accedemos también nos llaman para hacer aperturas de puertas de todo tipo, pero bueno, en caso de personas de víctimas de suicidio, lo normal es que nos llamen para una víctima que su intención es precipitarse al vacío. Entonces, bueno, cada uno de estos riesgos tiene, digamos, unas consecuencias para nosotros o para esa víctima y tiene unas medidas de prevención para tratar de minimizar esos riesgos, ¿no? En concreto para creo que aquí no me ha salido, pero era la utilización de colchones de salvamento, equipos de protección y maniobras que de alguna forma aseguren la seguridad del interviniente de trabajos en altura y de rescate. También puede suceder, sobre todo cuando la persona está de alguna forma está alterada, pues a veces tienen armas, tienen algún tipo de objetos, sobre todo punzantes, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, lógicamente, nosotros no estamos preparados en general para tratar con personas así, pero lo bueno de las emergencias es que, digamos, hay un cuerpo para cada cosa, pero al final trabajamos en conjunto. Es decir, aquí siempre la policía, o casi siempre en la policía municipal, normalmente en la Policía Nacional, va a estar ayudándote y cuando hay algo así, desde luego son ellos los que tienen los medios y tienen la formación para trabajar. O, por ejemplo, lógicamente también están los sanitarios en Madrid, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento, pues hay siempre, concretamente
concretamente psicólogos que están de guardia y que nos pueden ayudar muchísimo en estas intervenciones y que es un alivio cuando aparece uno. Lo único, lógicamente, hay que trabajar en coordinados para que todo vaya a buen término, pero desde luego para mí la ventaja es poder trabajar eso, coordinados y cada uno en lo que, digamos, es especialista. Nosotros somos especialistas en lo que somos, que es en trabajar en hacer rescates o salvamentos, ¿no? Otro riesgo que puede aparecer es el de atropello, donde pues, bueno, lo más peligroso son los coches, ¿no? Y lo primero que hay que hacer desde luego es señalizar y estar seguro de que donde vas a estar trabajando no pasan vehículos. Aquí también ayuda mucho la policía. A veces hemos ido a lugares donde a lo mejor la llamada de la central te activa como una apertura de puerta por olor a gas, pero igual es una fuga de gas intencionada, ¿no? Entonces aquí ya cambia mucho la intervención porque enseguida nos tenemos que equipar de manera distinta, nos ponemos unos trajes pues mucho resistentes al fuego, nos ponemos equipos de respiración autónoma y bueno, aquí tenemos que valorar lógicamente la evacuación de los edificios y cortar el gas o la electricidad, ¿no? El riesgo eléctrico también es un riesgo inherente, que lógicamente no se va a actuar si no está cortada la tensión o hay una distancia de seguridad. Y luego también hay un riesgo que igual no surge las consecuencias dentro de la propia intervención, pero que también nos gusta tener en cuenta y prevenirlo, que es un poco el estrés postraumático posible del interviniente, ¿no? Y aquí está, hay que ponerlo. Bueno, una vez, digamos, nos ha dado la salida a la intervención, la central, hemos solicitado información en trayecto, hemos llegado, hemos acordonado la zona, hemos recogido más información, hemos controlado los accesos, hemos evaluado los riesgos y con esa información que hemos recogido y con esa evaluación de riesgos y todo el entorno que ya nos es un poco más conocido que minutos antes que nunca habíamos estado, tenemos alguna herramienta más para decidir una estrategia, ¿vale? Por supuesto, en todas las decisiones que se tomen hay una serie de condiciones o de premisas que vamos a tratar de tener siempre en cuenta. La seguridad es lo primero, ¿vale? Nosotros estamos trabajando y al final estás en lugares peligrosos donde no debería ser necesario que nos juguemos nuestra vida. La estrategia que establezcamos tiene que estar de alguna forma consensuada, si puede ser en tu propio parque con tu turno, hacer maniobras específicas para saber un poco cómo nos manejamos cada uno y la medición, la intervención antes de tomar ninguna decisión tiene que meditarse muy bien para saber qué pasos voy a seguir y sobre todo para saber cómo salir de esa situación. A veces se toman decisiones que te solucionan un momento puntual, pero luego no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Siempre trabajamos como mínimo 2 personas, las 2 equipadas, como equipo SOS que llamamos, ¿no? Equipo de ayuda, el equipo número 1. Las comunicaciones también tenemos un procedimiento que hemos trabajado pues, para limitarlas, ¿no? Porque si al final hay un interviniente que tiene que establecer contacto con la víctima, no puede estar recogiendo todas las comunicaciones de todo lo que sucede a su alrededor, porque no estaría concentrado ni estaría atendiendo a la víctima como es debido. Y luego se valorará el desplegado de colchones de salvamento que, bueno, en Madrid concretamente tenemos 10 colchones. ¿Cuáles son esas decisiones o cuáles pueden ser? Bueno, pues está una estrategia, digamos, adopta una estrategia defensiva, un acompañamiento, o una estrategia ofensiva, una especie de sujeción, ¿vale? Veis que esta información que hemos recogido, a veces visual, directamente ya nos está enseñando 2 situaciones que no tienen nada que ver, totalmente distintas. Aquí es una persona con un riesgo evidente de precipitarse, a la que no se puede acceder de una forma, digamos, oculta, si no es pidiendo su consentimiento,
y que no se puede, o sea, digamos, la herramienta que tenemos ahí fundamental es la palabra. Sin embargo, aquí tenemos a otra víctima que está, vemos que está dentro de una barandilla de un puente, parece, dentro, no fuera, que también es importante. O sea, todo ese tipo de detalles son lo que tratamos de trabajar para tener esa capacidad de decisión más fluida. Entonces, la estrategia defensiva, que lo llamamos acompañamiento, consiste en una aproximación para tratar de tranquilizar a la víctima, ¿no? Y hay que ella desista del intento autolítico, del intento de suicidio, ¿vale? Es un acercamiento que va a ser muy despacito y va a ser consentido, porque encima que lo está pasando mal y encima que está sufriendo, si aparece alguien ajeno que no conoce de nada, que se acerca a ella de manera amenazante, pues va a ser peor. O sea, está claro que nosotros queremos ayudar, pero a veces esa ayuda no llega yendo inmediatamente al lugar donde está el peligro. A veces hay que hacerlo al revés, todo lo contrario. Hay que hacerlo despacio y pidiendo permiso. Si puede ser, si en esa información hemos recogido su nombre, pues mucho mejor, porque de repente va a notar a alguien que, bueno, a lo mejor no le conoce, pero por lo menos sabe cómo se llama y igual nos presta más atención, ¿no? Tanto el lenguaje verbal y no verbal, hay que intentar que no sea intimidatorio. No es lo mismo ir así con las manos abiertas o incluso arrodillarse, sentarse con una actitud tranquila, que ir como intentando hacer algo que no vas a hacer, pero que a lo mejor los nervios parece que estás intentando otra cosa, ¿no? Hay que utilizar un tono cálido, empático, seguro, tratar de buscar alternativas y el objetivo es aumentar su seguridad, ¿no? Y sobre todo, la mejor herramienta es la escucha activa y compasiva. A mí me gusta mucho esta foto porque para mí me parece una imagen muy clara de lo que, de alguna forma, de cómo tiene o de cómo estamos tratando de cambiar la tendencia de los rescates, ¿no? de las víctimas suicidas. O sea, estamos viendo, o podrían ser dos personas sentadas en una terraza hablando y conociéndose y escuchándose, ¿no? Y bueno, esto concretamente es una intervención en Vallecas que me gusta mucho esta foto. ¿Qué es lo que no habría que hacer? Bueno, creo que son cosas como muy de sentido común, muy evidentes. Realizar movimientos bruscos, actuar de manera individual, trato frío, engañar, no hay que engañar bajo ningún concepto. Cuando se adopta una estrategia defensiva, si tú tratas de tener la confianza de esa persona, lo último que puedes hacer es engañarle. Tampoco tienes que reforzar el problema que tienes. Si descubres qué es lo que le está pasando por la cabeza, no vas a reforzar lo mal que se siente, ni hacerle reproches, ni dejarle solo, ni victimizarla, ¿no? Pobrecita, es que lo que te acaba de pasar, pobrecita. Tiene que ser de alguna forma una relación en la que tú le estés intentando mostrar alguna salida a la situación distinta, a la situación de sufrimiento que tiene, distinta al suicidio, ¿no? No hay, y por supuesto no hay que juzgarle ni mostrar ningún tipo de prejuicio. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor llegas ahí y por la experiencia que tienes o por tu vida, pues tú tienes unos prejuicios y entonces tú ves a una persona encaramada en una azotea triste. Y dices, esa persona está muy triste, venga, pues ya está. Si está triste vamos a alegrarla, ¿no? Y a lo mejor podrías ponerte a bailar y eso sería la solución a su problema, ¿no? Porque le alegras. Pero en realidad, a lo mejor lo que siente, vale, tiene un porcentaje de tristeza, pero luego hay una parte que no sabe ni dónde está, ¿no? Está en la última fase de su ideación, que empezó a lo mejor años antes, y ahora mismo tiene la cabeza totalmente desconectada. O tiene culpa. Esto, bueno, son cosas o son sentimientos que concretamente en violencia de género pues aparecen mucho, ¿no? Culpa, vergüenza o fracaso o miedo, ¿vale? Entonces, si tú estás prejuzgando cosas, lo más fácil es que
digamos que te equivoques. Tú solamente has estado ahí y tu función es escuchar y tratar de acompañar de alguna forma, ¿no? Y tratar de apoyar, escuchar, respetar y orientar, ¿no? Esto lo saqué de este libro de Enrique Parada. Y bueno, también se podría estructurar esa ayuda, según Alejandro Rocamora, en, digamos, 4 fases, ¿no? Al principio, tratar de acoger, empatía, de alguna forma estás ahí para ayudar y quieres ganarte su confianza, ¿no? Entonces intentas acoger, luego empiezas a focalizar, empiezas a analizar estos factores de protección o estos factores de riesgo que de alguna forma has intentado recabar antes en la información, y llega un momento en que tienes que valorar la gravedad en la medida que lógicamente tú puedas, porque esta escala, digamos, está más pensada para un tratamiento clínico, pero claro, nosotros no tienes mucho tiempo y sobre todo no tienes mucho conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto sería también una forma de tratar de ordenar nuestra cabeza de, bueno, no voy a empezar ofreciéndole una solución sin saber lo que le pasa, sin haber primero tratado de conocerlo un poco mejor, ¿no? Aquí he puesto una serie de frases que bueno, también, por supuesto, no te las aprendes de memoria porque no te saldrían de manera natural, pero a veces también para nuestra tranquilidad pues viene bien, bueno, pues saber cómo estructurar esa relación o cómo entablar una conversación, pues que en este sentido pueda servir de ayuda, ¿no? Y sobre todo, si te quedas en blanco, como nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, pues a lo mejor es que lo que quería es que le escucharas, no que le contaras cosas, ¿no? Estás siempre pensando qué tengo que decir, qué no, a ver qué problema tiene para intentar buscar una solución, y a lo mejor lo que necesita en ese momento lo único que es que alguien le escuche. A lo mejor lleva meses sin que nadie le escuche de verdad. Hay una serie de señales que también nos ayudan a saber o a tratar de averiguar si esa intervención, esa conversación va en buen camino o a lo mejor todo lo contrario, no está sirviendo, y no solo eso, sino que además cada vez está en esa ambivalencia que tiene, cada vez está pesando más su deseo de quitarse la vida, ¿no? Entonces, señales de progreso podrían ser, pues bueno, arrepentimiento, expone argumentos para vivir, disminuye su verborrea, ¿vale? Es autocrítico, habla de futuro, ¿vale? Colabora con nosotros, nos da la razón, ¿no? Cuando una persona hace cualquier cosa de estas, parece que está fluyendo en general. En una conversación con alguien, pues alguien que te da la razón, que te escucha, pues en principio va bien, ¿no? Sin embargo, puede ocurrir que cambie su posición repentinamente, que se exponga más al peligro en el que está, ¿no? Que se ponga agresivo o agresiva, se desnude, corte la conversación de manera abrupta, se despida, santiguarse, son cosas frecuentes, o que de repente lo que le estás contando no quiere saber nada, se da la vuelta y te deja escuchar, ¿no? Son señales de cierre que a nosotros nos sirven en el sentido de que, aunque no sabemos qué es lo que le pasa por la cabeza, empezamos a intuir que la cosa igual no va bien y quizás haya que precipitar un poco la intervención, ¿no? Por eso, en esa evaluación de la intervención y en esa decisión, en esa toma de decisiones de estrategia, la parte, digamos, defensiva la hemos visto, que sería el acompañamiento, y esta sería la parte de sujeción para luego acompañarla hasta un lugar seguro, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Abordarle con una estrategia preestablecida. ¿Y cuándo? Pues cuando, claro, estás enfrente de esta persona, se quiere suicidar y tú te das cuenta de que por lo que sea, o por una frase que ha dicho o por una conducta de cierre, lo quiere hacer ya. Entonces, a lo mejor en ese momento sí que hay que hacer una aproximación mucho más rápido y tratar de sujetar de manera segura a esa víctima
para que no consume ese suicidio. ¿Cuándo es, digamos, preceptivo? ¿Cuándo sería tomar esta decisión sería recomendable? Pues bueno, una persona con un brote psicótico no es tan fácil dialogar con ella en general y a lo mejor puede ser una persona violenta, ¿no? que está en riesgo su vida o a otras personas que haya por ahí. Existen factores de cierre como los que hemos visto antes, pues evidentes, o se puede hacer sin peligro, aunque al final nunca se sabe, ¿vale? Digamos que, bueno, me acuerdo, siempre que estoy hablando, pues me acuerdo de intervenciones que he vivido yo o que han vivido compañeros y bueno, pues hay veces que es que por mucho que tú quieras acompañar, que quieras hacer digamos, un rescate, pues entre comillas, amigable, porque claro, para esa víctima, ese rescate a lo mejor empieza su recuperación ahí. Ella ha decidido salir del peligro, ha decidido bajarse. Significa que ella ya ha tomado una decisión de seguir viviendo, con lo cual su recuperación empieza en ese momento. Si se hace de otra manera el rescate, es mucho peor, porque si no es ella la que toma la decisión, la puede tomar cualquier otro día. Lo que pasa es que hay veces que bueno, es que estás hablando con ella y en un momento dado se quiere precipitar y hay que evitarlo porque al final es también nuestro trabajo, ¿no? Rescatar. Por supuesto, creo que no tengo que decir que esta opción para nosotros es la última y la menos deseable, ¿vale? Y solamente tratamos de ponerla en práctica cuando se dan pues, estas circunstancias, ¿no? ¿Qué premisas hay en cuando se adopta la estrategia ofensiva? Bueno, por supuesto tiene que haber personal suficiente, tenemos que estar calmados, no puede ser algo precipitado ni por supuesto violento. Por eso se usa la menor fuerza imprescindible, se informa lo que estamos haciendo y por qué. Y además no hay por qué no seguir mostrándonos amables, ¿no? Además nos identificamos constantemente, tranquilízate, he venido a ayudarte, te he tenido que coger porque estabas a punto de caer. Venga, vamos a respirar un poco y nos ponemos en un lugar seguro y me sigues contando que de verdad que yo quiero ayudarte, ¿no? Podría ser una manera. Técnicas de sujeción e inmovilización seguras. También practicamos de alguna forma cómo hacer esta sujeción de manera segura y para nosotros y sobre todo para esa víctima suicida, ¿no? Y bueno, para un poco ir finalizando, simplemente lo que voy a hacer es poner el mismo esquema de nuestro plan de intervención para pues, concretar, ¿no? Para todo lo que hemos venido hablando, pues dejarlo cerrado en este esquema, ¿no? Se recoge la información, soy muy reiterativo con este esquema porque así de alguna forma también interiorizo, ¿no? Se recoge la información en la central, nos llaman, en el trayecto pedimos todavía más información, la que puedan tener, teléfonos, situación, ya hemos visto antecedentes, nombre, el tiempo que lleva, si ha consumido sustancias. Llegamos al lugar, lo primero es asegurar la zona, acordonar y seguir recogiendo información y controlar los accesos, ¿no? Se evalúan los riesgos, hemos visto riesgo de arrastre, riesgo de eléctrico, gas, atropello, ese tipo de cosas. Y con toda esa información definimos la estrategia, que puede ser una estrategia defensiva o puede ser una estrategia ofensiva, ¿vale? ¿Para qué? Para finalmente realizar un rescate y, por supuesto, nuestra intervención acabaría cuando esa persona que está sufriendo, esa víctima, pasa a estar con los servicios médicos, ¿no? y con los servicios psicológicos que son los realmente especialistas en tratar a gente con ideación suicida. Y bueno, para acabar me gusta poner un vídeo que, bueno, sería, digamos, de alguna forma un rescate, entre comillas, ideal, ¿no? Esta víctima está decidiendo salir del lugar de peligro
ella misma sin que nadie le haya obligado. Y, digamos, estos serían los rescatadores, entre comillas, donde tenemos al rescatador principal o al equipo 1 que llamamos nosotros, y aquí al equipo SOS, que está acompañando de una manera totalmente natural. Y una vez ese presunto suicida pasa al lugar seguro, pues el interviniente, el emergencista, le va, pues, a acompañar. Le hace entre comillas, una sujeción, pero lo único que es un abrazo instrumental para acompañarle de una manera que se minimicen los riesgos, le ayuda el equipo SOS, y esa persona pues tiene una oportunidad, una nueva oportunidad para vivir. Así que, bueno, he acabado mi turno y nada, quería otra vez reiterar mi agradecimiento. Hay que visibilizar el problema del suicidio, un problema de salud. Y bueno, aquí está mi correo para cualquiera que tenga una pregunta o lo que sea. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Santiago. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. No sé si necesitas salir tú Santi, de Sí. compartir pantalla para que yo pueda compartirla. Vale, sí. A ver, ahora. Vale. Vale, pues nada, como me ha presentado antes Chus, yo soy Nuria, soy la trabajadora social, una de las trabajadoras sociales de aquí del Punto. Lo primero quería agradecer a mis compañeras y a la concejalía por invitarme a venir aquí a hablar de esta pequeña herramienta que a la vez es muy grande, ¿no? De detección de ideas suicidas. Antes de todo, me gustaría poder contextualizar un poco el recurso, aunque hay muchas compañeras de la red, para los que no lo son, decir que los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género son puntos que pertenecen a la red de la Concejalía de Igualdad y de Dirección General de la Igualdad. Y son espacios creados para atender y prevenir a mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, y también trabajamos la sensibilización en la población. Pues ¿a quién atendemos? Pues a mujeres que han sido víctimas o que están siendo víctimas de violencia de género, que tienen o no tienen orden de protección, ¿vale? Y que se están envueltas en una situación de violencia con su pareja o su pareja, o que ha vivido una agresión sexual, o que está siendo víctima de trata. Todas estas mujeres las atiende también la Dirección General de Igualdad, tiene sus propios recursos, ¿vale? Entonces nosotros atenderíamos y derivaríamos. También atendemos a mujeres adolescentes, mayores de 16 años, ¿vale? Y que lo mismo, que tienen orden o no tienen orden de protección. Y también atendemos a las hijas y a los hijos de las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género y a sus ascendentes, ¿vale? A sus mayores. La violencia violencia de género y suicidio, María y Sergio ya nos hablaron muchísimo la semana pasada y nos hicieron una introducción, ¿vale? Yo lo que quiero contar en este punto es el por qué nosotros iniciamos un protocolo, el por qué detectamos la necesidad de que es necesario el instaurar un protocolo en el punto. Al entrar a explorar con las mujeres el estado emocional, muchas mujeres verbalizaban desesperanza y también muchas de ellas verbalizaban suicidio. Nos topamos con que esta realidad era muchísimo más común de lo que nosotras nos habíamos planteado en un momento, y decidimos formarnos, ¿no? Yo me decidí formar en cuanto vimos esta problemática, hice el máster en prevención en suicidio, y a la hora de explorar para poder hacer el trabajo final de máster, qué datos existían de mujeres que estaban siendo víctimas,
no habían datos claros, no existían. De hecho, María la semana pasada, ha dado unos datos, Santi acaba de dar unos datos y yo encontré otros datos en los que decía que las mujeres que sufren violencia de género son 12 veces más propensas a padecer conductas suicidas o ideación suicida que el resto de las mujeres que no padecían, que no tenían violencia de género. A la hora de consultar con mi tutor del máster, del trabajo final de máster, estos datos, ¿por qué surgían? Me dijeron que es que no existían porque no se hacen autopsias sociales o autopsias psicológicas, ¿vale? No se explora en la muerte de la mujer, o sea, la muerte por suicidio de una mujer si realmente estaba siendo víctima de violencia de género, ¿vale? Iniciamos el protocolo con unos objetivos, ¿vale? Estos objetivos son principalmente la detención, la sensibilización y la derivación de mujeres que estaban padeciendo algún tipo de conducta suicida. Dejar claro que nosotras no intervenimos específicamente, ¿vale? Lo que hacemos es derivar a recursos que ya existen, como son centros de salud, salud mental, hospital o incluso recursos que ya ha comentado Santiago, el teléfono de la esperanza, el teléfono de contra el suicidio, existe la aplicación PreventSuic, ¿vale? Que te la puedes descargar al móvil. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo estamos introduciendo, ¿vale? Es un protocolo que consta como un poquito tiempo de vida y lo que estamos haciendo es adaptándolo a nuestro día a día. Según vayan saliendo casos, vamos actuando. Sí que hay una premisa y una directriz común, pero es cierto que nos estamos encontrando con muchas peculiaridades, ¿no? Pues, a ver, atendemos a personas, pues es normal, cada persona tiene su manera, su propio proceso de intervención y su propio proceso de rehabilitación, pues esto es lo mismo, ¿no? Adaptar el protocolo a la casuística de la mujer. Decir que lo primero que hemos hecho ha sido, estamos instaurándolo en dos fases, ¿vale? Una primera fase que es la formación de todos los profesionales y otra segunda parte que es la modificación de la metodología que hasta ahora estábamos llevando a cabo. Esta metodología principalmente es en la entrevista de entrada, ¿vale? En la acogida que hacemos con la mujer. En cuanto a la primera parte de este protocolo, lo que hemos hecho ha sido dar formación. Dar formación a las compañeras, ¿vale? Nos hemos formado nosotras mismas, nos hemos formado entre nosotras, hemos mantenido muchísimas reuniones de equipo. Es cierto que este equipo cuenta con 3 profesionales que tenemos formación específica en suicidio y lo que estamos haciendo es facilitar nuestra formación o nuestros conocimientos al resto del equipo. Otra parte de la formación son estas mismas jornadas, ¿no? Esta aula virtual forma parte de la sensibilización a la población en las ideas de suicidio, en no tener miedo a hablar del suicidio. Otro muy importante es la coordinación con los recursos especializados, con los que vamos a tener que tener un trato más a mano en el día a día a la hora de poder prevenir, o sea, a la hora de derivar a mujeres que están siendo víctimas, o sea, que están siendo, teniendo ideas suicidas. Como ya he dicho, otra de las modificaciones que hemos tenido que hacer o como lo estamos instaurando es cambiando metodologías en la entrevista inicial, ¿vale? En las entrevistas iniciales estamos incluyendo la intervención, o sea, un guión para poder preguntar específicamente sobre el riesgo suicida, ¿vale? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es muy importante, Santi ha contado, ¿no? Si para ellos es muy importante el hablar, el tener cuidado, el ir despacio, nosotras también vamos a tener ese cuidado, ¿vale? Vamos a establecer primero una relación de confianza
estableciendo esa relación de confianza, vamos a conocer también si, muy importante, la mujer ha tenido ideas suicidas previas y, sobre todo, más importante aún, si esas ideas han sido en el último año, ¿vale? También en esta primera entrevista vamos a recoger si la mujer está siguiendo algún tipo de tratamiento en salud mental, ¿vale? Y como ha dicho Santi, si tiene algún diagnóstico de depresión. En esta entrevista inicial, lo primero que tenemos que cuidar es nuestra actitud profesional, ¿vale? Tenemos que tener muy presente ahora mismo el trasladarnos al primer día de las jornadas, cuando Teresa nos hablaba de los mitos, ¿no? Y de las realidades que existen del hablar del suicidio. En ese momento de la entrevista lo tenemos que tener pendiente, ¿vale? Además de que tenemos que tener pendientes esos mitos, tenemos que ser muy empáticos, el estar relajados al hablar cuando hablamos con la mujer, sobre todo no juzgar lo que nos está contando. Debemos de crear un espacio donde facilitar las autorrevelaciones, que la mujer se sienta cómoda hablando de sus ideas. Vamos a validar o vamos a ver que la mujer, como una resolución a sus problemas, está siendo el plantearse un intento de suicidio. Lo vamos a dejar ahí y lo vamos a entender como una opción, pero vamos a entender otras muchas más con ella. Fomentando la escucha activa, ¿vale? Vamos a proponer llamar a otras personas cuando la mujer de su red social, ¿vale? No tener reparo en preguntar sobre sobre preguntas de cómo lo va a hacer, la letalidad, ¿vale? Vamos a mostrar preocupación por la mujer y vamos a tomar decisiones eficaces en control de crisis. A continuación, en esta entrevista, uno de los puntos que vamos a hacer es evaluar el riesgo y después ya realizaremos el seguimiento. Somos nosotras, las trabajadoras sociales, la que hace una primera intervención, una atención con la mujer en esta acogida, como ya hemos dicho, ¿no? En esta acogida valoramos el riesgo. En esta entrevista recogemos mucha información sobre el riesgo que está padeciendo la mujer de violencia de género, pero también hemos incluido esta herramienta para poder valorar el riesgo de suicidio que está teniendo la mujer en este momento. Existe una herramienta que es la que estamos usando, ¿vale? Es un guión que expone el programa SUPRE de la OMS, donde da recomendaciones de cómo preguntar acerca de los aspectos de ideación y de conductas suicidas que la mujer pueda tener. Este guión hace una recopilación de preguntas donde vamos a recoger si tiene ideas o pensamientos suicidas, si la mujer tiene un plan definitivo, si tiene ese plan, si además cuenta con los medios para poder llevarlo a cabo y, muy importante, si tiene un plan fijado, ¿vale? Si nos dice que tiene ideas, vamos a pasar una escala para valorar el riesgo, que son el plan suicida, o sea, la sad person, perdón, y una mini subescala que nos ha autorizado Teresa Pacheco a utilizarla. Vale, ¿ahí qué vamos a hacer? Valorar el riesgo. El riesgo bajo, si puntúa un riesgo bajo, como digo, en la sad person, en la mini subescala, además tiene ideación suicida, pero no tiene un plan establecido, lo vamos a notar en la evaluación emocional que hagamos de la mujer y lo haremos como un riesgo bajo, ¿vale? Y el plan a seguir es citar a la mujer de manera natural, como lo hacemos en los centros, ¿no? A los 15 días pues seguimos hablando y sacamos el tema, seguimos valorando. Un ejemplo, pues que una mujer se ha planteado que ante la situación a la que ha llegado, pues se ha hecho pensar que en algún momento cometer un acto suicida era una buena idea, pero enseguida era como una idea muy vaga y enseguida ha desaparecido. Pues nada, a los 15 días volvemos a citar como una cita normal, como haríamos en el procedimiento normal.
si evalúa riesgo medio, insisto, en la SAD Person y en la mini subescala, tiene un plan, pero no tiene fecha, ¿vale? Se procederá de la siguiente manera. En esta misma semana facilitaremos una cita con la psicóloga, ¿vale? Buscaremos apoyo en familiares y amigos, en la red social más cercana a la mujer. Elaboraríamos un plan individualizado de protección y de conducta suicida donde se recogen los recursos. Algunos se los ha contado Santiago, ¿no? Como hemos dicho. Y es muy, muy, muy importante que la mujer sea quien lo escribe, que sea ella la que lo relate. Acto seguido estableceremos una coordinación con el centro de salud mental si la mujer estuviese en tratamiento o con el centro de atención primaria si no lo estuviese, ¿vale? La mujer será la mujer, acto seguido favoreceremos que la mujer sea quien haga cita con estos centros de salud, o sea, con su centro de salud o con su centro de salud primaria, de salud mental, perdona. Se facilitará el seguimiento al día siguiente y también pues, se le facilitará recursos como el teléfono de la esperanza, el del suicidio. Y en la siguiente reunión de equipo se abordará el tema. El ejemplo que podamos seguir, pues que se nos haya dado en el recurso, pues una mujer que está en un taller, en un programa que se estaba llevando a cabo en el centro, en el punto, y de repente comenta que tiene ideas suicidas y que sabe que lo va a hacer con pastillas y bebiendo lejía. Enseguida la profesional detecta, no permite que la mujer se vaya y sin hablar con ella y se articula todo el procedimiento que os hemos dicho, ¿vale? Si en esta entrevista acordamos que puntúa un riesgo alto y además tiene un plan con fecha establecida, se convocará una reunión de urgencia de todo el equipo, del centro que esté en ese momento. También se va a comunicar a la coordinadora si no estuviese en ese momento en el centro. Se le atenderá de manera urgente la psicóloga al psicólogo que esté en el centro en ese momento y se coordinará con sus profesionales de referencia, ¿vale? Se seguirá buscando también el apoyo familiar y en caso de no tener apoyo familiar y social para que poder acompañar a esta mujer, se valorará si los profesionales del área social pueden hacerlo. En el caso último, si ninguna de estas posibilidades se pudiesen dar, se llamaría al 112 y se establecería un plan con los compañeros de emergencias. Y también se abordará en la reunión semanal. El caso de pues, mujeres que hemos tenido ya con tentativas que lo han intentado, que lo han llevado a cabo y que pues, recientemente hemos tenido que poner este recurso, este riesgo alto en funcionamiento. Todo esto es cuando hacemos la primera entrevista de acogida. Pero durante nuestra intervención debemos de seguir valorando este protocolo, poniéndolo en práctica, valorando el riesgo, ¿vale? Como dijo María en la semana pasada y como ha dicho Santi en esta semana. Cuando la mujer esté pasando por un cambio de vida estresante, ¿vale? Cuando haya pérdidas personales importantes de red familiar y social, cuando haya un divorcio, la pérdida económica es un factor de riesgo muy importante. Si se están enfrentando a acciones judiciales, si la mujer verbaliza que siente vergüenza, si está pasando por humillación, si de repente el agresor está ausente y empieza a aparecer, ¿vale? Y también cuando el agresor acaba de salir de prisión. Debemos de tener en cuenta todas estas áreas porque
un riesgo alto, ¿vale? Es un riesgo alto para que pueda volver a precipitarse estas ideas y estas conductas suicidas. Este seguimiento se realizarán en citas que tengan con los profesionales y con el área psicológica. También nosotros estaremos muy pendientes de si la mujer ha acudido o está acudiendo al centro de salud o a su centro de atención de salud mental. Nosotros también estableceremos una coordinación muy estrecha con los profesionales de salud mental. Estamos iniciando un trabajo en red, lo estamos poniendo en marcha, ya digo, el protocolo acaba de aterrizar ahora mismo en este punto, en este recurso, y tenemos pendiente de establecer reuniones de coordinación con salud mental, con los centros de salud de atención primaria de Torrejón y con el hospital de Torrejón, ¿vale? Para que conozcan también este protocolo. ¿Qué decir del cuidado profesional? De esto ya hablará más claro Mercedes la semana que viene, ¿vale? Pero yo no me quiero anticipar. Pero bueno, para tener en cuenta que nosotras en el centro lo que hacemos es tener muchísimas coordinaciones entre nosotros para que las tomas de decisiones no las lleve a cabo una única persona, para que la carga de la responsabilidad no recaiga en una única persona. Es muy importante nuestra coordinación, facilitar espacios de desahogo emocional, sobre todo cuando haya una posvención, cuando haya un acto de suicidio consumado, ¿vale? Cuando la pérdida de la mujer se haya establecido. Trabajaremos también con las familias que hayan perdido a este familiar, estableciendo recursos, apoyando en el duelo, derivando a recursos especializados para elaborar un duelo. Y una vez al mes lo que estamos haciendo dentro de los profesionales es hacer jornadas de equipo, y de jornadas en las que nos permitamos hacer un desahogo emocional. Quiero terminar hablando esta es una poesía que nos ha prestado una de las usuarias, ¿vale? Que yo la he querido compartir con todos vosotros. Os leo. Hay muchas formas de morir y seguir aparentemente viva. Te mueres un poco al permitir a otros que tomen el control de tu vida. Te mereces un poco más al dejar de escucharte. Te mueres un poco más al dejar de escucharte. Te mueres mientras no recuerdas cuál es tu camino. Te mueres cuando estando en una relación dejas de reír y de bailar. Te mueres pensando en la mañana sin vivir el día de hoy. Te mueres si el miedo a fracasar te paraliza. Te mueres al no tener ningún sueño más. ¿Cuántas veces moriste últimamente? Muchas gracias. Os dejo aquí mi correo y cualquier pregunta que podáis hacer, pues aquí estamos. No escucha, Sergio. ¿Ahora me escucháis? Vale. Bueno, os decía que gracias a Nuria y a Santiago por su ponencia. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Y si os pediría, por favor, que en el turno de preguntas indiquéis a quién va dirigida la pregunta, ¿vale? Entonces, a través del chat podéis ir preguntando si os apetece. Y nada, seguro que los ponentes estarán encantados, ¿vale? Y encantadas
de que hagáis las preguntas. Bueno, la primera pregunta nos la hace Mónica Pérez y nos dice si es positivo o negativo que familiares o amigos aparezcan en el momento en el que estáis interviniendo, Santiago. Bueno, pues no lo sabemos, no lo sabemos, porque como decíamos, no conocemos a esa persona, no sabemos cuáles son las circunstancias que la han llevado a tratar de quitarse la vida, pero precisamente para eso hemos hecho esa recogida de información. Os voy a poner un ejemplo de una intervención en la que unos compañeros, Sergio fueron a una apertura de puerta originalmente, y cuando estaban llegando pues ya habían intentado entrar o habían intentado llamar algunos policías y directamente nos retiraban porque parecía que no era nada. Muchísimas veces nos damos la vuelta sin haber actuado. En este caso se dio la circunstancia de que pues por ahí andaba una persona que era amiga de la víctima y nos comentó a través de un WhatsApp pues que su amigo se había despedido de él por WhatsApp y entonces tenía que estar en casa porque llevaba días en casa y se había despedido, ¿no? Entonces esa información que pues igual por suerte o tratando de buscarla, la recibimos, la analizamos y los intervinientes en ese momento decidieron acceder a la vivienda y entrar, y efectivamente ahí había una persona, bueno, pues que estaba tratando de suicidarse, ¿no? Información, lo primero. Y luego el control de accesos. El control de los accesos a la zona caliente no significa que no pueda entrar nadie. Si el responsable de esa intervención toma la decisión con la información que tiene de que esos familiares o esos amigos pueden ser una ayuda y pueden ayudar, entonces sí que a lo mejor es recomendable que accedan. Pero claro, en unas condiciones, en un momento determinado, de una manera gradual, consentida y asegurándose mucho de que no es perjudicial que esas personas entren. Esa evaluación, la persona que mejor la puede hacer es un psicólogo, porque un poco va a saber mejor, digamos, con esa información que tenemos, va a saber mejor cómo, bueno, pues lo que puede estar pensando, ¿no? esa víctima. Entonces, ¿es recomendable? Pues en función de la información que tenga, a veces puede ser una ayuda, pero hay que estar muy seguro de que cuando alguien entra en la zona de intervención se ha decidido y se hace así por alguna razón. Incluso se puede utilizar como una especie de negociación, ¿no? Por así decirlo. Es decir, Eva, me estás comentando que quieres que venga tu madre, la hemos llamado, vamos a intentar, ella no puede venir si tú estás en esa situación de peligro. Acércate a mí, vamos a un lugar seguro, nos quedamos los tres y vamos a hablar de lo que te está pasando. Vamos a ayudarte, ¿no? Eso sería una forma también de utilizar esa figura como, bueno, pues una manera de alejarla del peligro. Bueno, desde el equipo lanzan otra pregunta para Santiago y es si dentro de la intervención se tiene en cuenta si hay orden de protección, en este caso si es un hombre que se quiere suicidar y pide que esté allí la mujer, ¿vale? Si se valora todo el tema de orden de protección. Bueno, lógicamente si es una persona que te refieres a un maltratador, ¿quieres decir? Sí, ¿no, Sergio? Pues, o sea, si se ha averiguado que esa es la circunstancia que se da, yo creo que lo más recomendable, y creo que es de sentido común, que sería perjudicial, ¿no? que apareciera su pareja en esa circunstancia, porque, bueno, a lo mejor sí que necesita hablar con ella,
pero es que a lo mejor está tratando o está pensando en una venganza, ¿no? Y lo que quiere es suicidarse mientras ella le mira para castigarla todavía más, ¿no? Entonces, es evidente que, vamos, si se tiene esa información o si se duda, yo creo que, vamos, no sería nada recomendable. Vale. Bueno, Santiago, nos pregunta Nerea Martínez si durante este periodo de crisis sanitaria por COVID se ha visto perjudicada de alguna forma vuestra intervención o si se ha visto dificultada vuestra intervención. Bueno, sí se ha visto dificultad en general, todo tipo de intervenciones porque, claro, pues el contacto ya no puede hacerse de una manera tan a la ligera. Y luego mi sensación personal, pero estábamos hablando de mi entorno, el turno en el que trabajo o mi servicio de bomberos, es que sí que hay, mi sensación es que sí que hay más avisos de tentativas suicidas, pero resulta que, bueno, las estadísticas que saca el Instituto Nacional de Estadística hasta el año que viene, o sea, digamos, ahora en diciembre salen las estadísticas oficiales del 2019, con lo cual hasta finales del 2020 no se va a saber realmente de manera objetiva si ha habido más de estas tentativas. Pero bueno, mi sensación totalmente parcial y también porque, digamos, al estar trabajando en esto, pues también recibes muchos mensajes y bueno, tanto en Madrid como en otros lugares, sobre todo en España, pues te cuentan. Y a mí sí que me da la sensación de que, lógicamente, pues esta situación y sobre todo el desempleo que está empezando a ver gordo bueno, y esta sensación también que tenemos un poco todos de separación, ¿no? y de un poco más de soledad, pues es un factor de riesgo, claro. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ahora preguntamos a Nuria. ¿Conocéis algún estudio o procedimiento similar al que has explicado en la red de violencia? ¿Se me escucha? Sí. Sí, perdón. No conozco ninguno. Yo cuando tuve que hacer el protocolo para entregarlo como trabajo final de máster, ya os comento, a mí mi tutor de práctica del practicum me dijo que no existía nada, que no relacionado con mujer no existía nada. Vale, otra pregunta para Nuria de María Dolores es sin coordinación con el área de salud de la víctima, en caso de intento autolítico, soléis contactar con la responsable o el responsable del Comité contra la Violencia de Género del área de salud o con su psiquiatra. La idea es que sea con su psiquiatra. Se le manda el correo al psiquiatra responsable de la mujer que está llevando el caso. Bueno, una pregunta para Santiago en este caso. Va un poco al hilo de la que has contestado ya, ¿vale? Y es si habéis percibido que hay más llamadas acerca de suicidio o si en vuestro grupo hay más intervenciones sobre intentos suicidas desde marzo a esta fecha. Ya te digo que, bueno, la sensación, pero es que es una información que tampoco tenemos y no quiero tampoco aventurarme a contestar de una forma oficial porque no lo sé. Sensaciones de compañeros y nuestras sí que son bueno, más cantidad, pero bueno, hasta dentro ya te digo, de una manera oficial hasta finales del año que viene no se va a saber. También había una pregunta por ahí de Nerea que decía que si... Nerea no, perdón. De Carolina, preguntando si siempre acude una persona profesional de psicología a la intervención y la respuesta es no siempre. Hay veces que por cercanía o incluso en muchos sitios en Madrid tenemos la suerte, el ayuntamiento o en la comunidad, de que hay psicólogos de guardia y van a aparecer tarde o temprano, ¿no?
pero en otros lugares no hay gente en este servicio de emergencia. Entonces, precisamente por eso tenemos que tratar de estar un poquito, pues eso, de tratar de estar un poquito mejor formados. Vale. Santiago, me preguntan también si tenéis algún tipo de protocolo de cuidado para vosotros, para el equipo de intervención, en caso de que ocurra el suicidio. Lo pregunta Marta. Sí. En Madrid, digamos, lo que tenemos la suerte de precisamente utilizar estos psicólogos de guardia en caso de que lo necesitemos, para que, si se solicita, acudan para hacer, o sea, concretamente, SAMUR tiene en sus procedimientos como una de sus competencias el tratamiento psicológico de los intervinientes. Entonces sí que lo podemos solicitar, por lo menos de manera puntual tras la propia intervención, y luego lo que también tenemos es bueno, en bomberos la verdad es que en los parques pues en los turnos somos como pequeñas familias y bueno, tenemos un gran desahogo entre nosotros. Si hay que hablar algo se saca y sin ningún tapujo se habla lo que se tenga que hablar y se hace un pequeño desahogo emocional si hace falta, de manera general. Vamos, yo por lo menos en mi turno lo veo así, yo creo que en general es así. Bueno, Baguileras preguntaba si a raíz de implementar el procedimiento se ha mejorado la detección de situaciones relacionadas con la conducta suicida para Nuria. Perdona, Sergio, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Sí. Si a raíz de implementar el procedimiento que has comentado en tu ponencia, se ha mejorado la detección de situaciones relacionadas con la conducta suicida. Es decir, si se han recogido de alguna forma más conductas suicidas, más ideación suicida. Sí, muchísima más. Lo que pasa que el protocolo nos está dando calma y tranquilidad a la hora de recoger esa información, ¿no? Y de cómo tratarla, sobre todo, que no quede en, bueno, vale, esto está, pero no, esto está y lo vamos a tratar y te lo vamos a derivar y vamos a hablar de ello para que tú rebajes esa ansiedad y esta de lo emocional esté más holísticamente trabajado. No sé si ha sido esto, pero sí que es verdad que muchas mujeres ya nos verbalizan y lo normalizan, que está bien, ¿no? Al hablar con nosotras del tema. Gracias, Nuria. Una pregunta para Santiago de Mónica Guijarro, y es que le gustaría saber si se ha intervenido en situaciones con personas sordas y si en este caso han contado con intérpretes de lengua de signos. Pues casualmente yo no he tenido ese tipo de intervenciones, pero es que casualmente la semana pasada me lo comentaba un compañero de Madrid que le había ocurrido de empezar a tratar de establecer ese contacto y resulta que esta víctima era sorda. Entonces, en este caso sí que lo sabían y decidieron, tomaron la decisión de que hubiera una persona, no sé si era familiar o una persona conocida, que les hizo de intérpretes. Y luego también, pues hace febrero o así, pues hablando con un bombero de Lanzarote, también me comentó que le había ocurrido, y me lo comentaba como una anécdota, que como que le había resultado extremadamente difícil, ¿no? Porque tú estás ahí tratando de establecer ese vínculo, ¿no? Esa conversación, y no le contestaban, no le contestaba para nada, y claro, él pensaba que estaba o haciendo algo mal o que de alguna forma pues tenía o sea, que tenía algún problema de comunicación o tenía incluso algún trastorno psicológico, ¿no? Cuando lo último que se le ocurría era eso, que era sordo. Entonces le costó muchísimo establecer ese contacto. Gracias, Santiago. Nos preguntan ahora para Nuria
si una mujer en un taller dentro del punto verbaliza ideación suicida, ¿cómo procederíais? Vale. Es uno de los ejemplos que he puesto al valorar el riesgo medio. Es verdad que en ese momento era un riesgo medio. Lo que intentamos hacer es muchísimo cuidar la situación en la que la mujer lo está verbalizando y inmediatamente después de que termine el taller, facilitarle una entrevista personal con el profesional que estaba llevando al cabo. Llevaría a cabo la batería de preguntas del programa Supra y en función de ahí, depende de lo que nos vayan contestando, entraríamos a valorar el riesgo. Y una vez ahí, pues bueno, depende del riesgo que nos dé, pues como establece el protocolo. De acuerdo, gracias, Nuria. Otra pregunta para ti es, ¿en qué momento actualmente está el protocolo, está el desarrollo del protocolo y dónde os habéis encontrado mayores dificultades? Vale, estamos muy en el inicio, ¿vale? Porque, pues eso, esto es del mes de septiembre, lo hemos empezado a instaurar. Y mayor dificultades, estamos teniendo muchas, pues lo que he dicho, que cada mujer es una forma de resolver y al final el protocolo lo que te está dando es una herramienta que es como un traje que luego tienes que hacer a medida de la mujer. Lo tienes que ir adaptando y lo tienes que ir moldeando para que a esta mujer le sea útil. Bueno, nos comentaban también que animan a la formación básica en lengua de signos, por lo menos hasta la llegada del familiar que permita la comunicación plena, ¿vale? El conocer este lenguaje de signos. Y Santiago, si quieres comentar un poco lo que estabas comentando en el chat. Sí, no, que me parece muy interesante. Y de hecho hay un centro de formación para intervinientes en emergencias en el Ayuntamiento de Madrid para los servicios que hay de emergencias. Y este curso, hay cursos ofertados en relación a este tipo de, de lenguaje. Y yo no lo he hecho en concreto, tengo compañeros que sí, y es muy recomendable. O sea que sí que, me parece interesante. No solo eso, sino que también hay cursos, bueno, de habilidades de comunicación de todo tipo, ¿no? O sea, yo creo que nosotros no tenemos al respecto ninguna queja y todo lo que sea, pues eso, aumentar nuestras competencias, muy bienvenido. Gracias, Santiago. Otra pregunta para ti es si todos los bomberos tienen o deben tener la formación en tentativa suicida. Bueno, la respuesta es no. O sea, no todos los bomberos la tienen porque digamos que es un tema que no se había abordado de una manera con este enfoque que le hemos dado, ¿no? Como de una manera directa y bueno, y analizando todo, pues como se ha explicado un poco. Por supuesto que se han hecho miles de rescates a lo largo de toda la historia, ¿no? de todos los servicios, y al final pues los rescates para mí se puede decir que siempre están bien hechos si has utilizado pues lo que tenías en tu mano. O sea, tú tenías una formación, unas herramientas y has utilizado lo que has tenido y da gracias, ¿no? Y bueno, pues este tipo de formaciones tan especializada, pues bueno, se están empezando a hacer de un tiempo a esta parte, no mucho, y bueno, la verdad es que por esa incertidumbre que nos transmite y esta inseguridad que nos transmiten estas emergencias, la verdad es que tiene muy buena acogida en general en los bomberos. Los que la han recibido, pues yo creo que por nuestra parte pues hemos tenido la suerte de poder contar todo esto pues a gente de muchas partes de España, incluso del extranjero, de Argentina, y en general siempre un poco el feedback es como muy positivo, ¿no? Porque de alguna forma no le estás dando porque no puedes
no puedes saber una herramienta infalible y fácil, porque no la hay, pero sí igual a lo mejor le sirve para estructurar su cabeza y tomar esas decisiones de una manera pues más, pues eso, más eficiente. Y en general pues sí que la gente lo agradece, o sea, por tener una herramienta más. Gracias, Santiago. Una pregunta para Nuria, creo que es de Mónica, es si se podría valorar derivar a la víctima con riesgo bajo o medio de suicidio al programa Atiende. Pues nosotras, las trabajadoras sociales, no somos las que derivamos, son los psicólogos, son los que proceden a hacer esa valoración, pero no solamente por las conductas suicidas, sino por otros daños, ¿no? Bueno, una pregunta para Santiago es, al hilo de la pregunta que ha hecho antes Mónica de la lengua de signos, es cómo actuáis ante la población migrante. Si tenéis intérpretes, si bueno, la persona que tiene la conducta suicida no habla español. Pues actúas un poco una vez más, con las herramientas que puedas tener tú. Por eso tratamos de tener el mayor número de herramientas. Pues igual si es un lenguaje que por casualidad tú conoces y estás solo, pues utilizas ese lenguaje, y si no lo conoces, pues tendrás que utilizar a lo mejor lenguaje no verbal, o a lo mejor, no sé, pues como nos comunicamos cuando vamos al extranjero, a un país que no hablas el idioma, pero acabas comunicándote bien. Y no, o sea, no disponemos de intérpretes que tú o los mandos puedan coger un teléfono y decir, oye, que venga alguien que hable, en fin, chino, ¿no? O cualquier otro idioma. Pero no lo disponemos, pero hay que, claro, en las emergencias, digamos que las circunstancias son las que son en ese momento, ¿no? Es lo que se llama el determinismo pretérito, ¿no? Que en ese momento tú tienes que utilizar lo que has tenido a tu alcance. Si un año más tarde resulta que te has dedicado a aprender francés y lo hablas, pues muy bien un año más tarde, pero en el momento que ocurrió pues no lo tenías, con lo cual hay que salir adelante. Gracias, Santiago. Pregunta a Nuria también si en el punto disponéis de intérpretes en una situación similar. ¿A lenguaje de signos? Lenguaje de signos o intérpretes en otros idiomas. En lenguaje de signos no, pero existe un recurso que se llama Dualia, que es un servicio de traducción simultánea que lo hemos tenido que utilizar con mujeres que no son de nacionalidad extranjera. Y funcionan muy bien, por decirlo más. Pregunta para Santiago. Nos dicen, siendo esto tan nuevo, ¿desde cuándo está esta unidad y con qué dificultades os encontráis en el día a día? Pues igual llevamos trabajando en todo esto pues igual 3 años y medio o así, que fue pues cuando pues algunos que realmente estábamos inquietos porque no nos sentíamos con soltura, simplemente pues empezamos a formarnos, incluso a hablar con compañeros de manera, digamos, extraoficial, a comentarnos estas ideas. Y es verdad que el Ayuntamiento de Madrid en su día, en cuanto pues, fuimos a hablar con ellos para proponerles, ¿no? esta necesidad formativa, tardaron un día en decir, o sea, esto es como una especie de estar en el desierto y que te ofrezcan una jarra de agua fría, ¿no? Es algo que realmente necesitamos porque es muy difícil, ¿no? Y entonces, por supuesto, sin decir que esto sea un método nuevamente pues infalible ni súper necesario, sí que te da un cierto respaldo que igual te permite pensar con más claridad en la intervención y tomar decisiones de una forma más
consecuente, digamos, que luego es que no sabes lo que va a pasar. Es decir, si esa víctima decide quitarse la vida, pues bueno, lo ha decidido ella, y si al final decide seguir viviendo, pues también ha sido su decisión. Es decir, que eso no, al final no está en nuestra mano. Lo que sí, igual sí que está, pues es un poco lo que hemos hablado, ¿no? El tratar de tener un ambiente seguro, una zona delimitada, y tratar de utilizar esa herramienta que puede ser la persuasión. Santiago, nos preguntan también algo a lo que te has referido en tu ponencia, y es que si en el intento suicida la persona suele haber consumido drogas, si es algo normal que esta persona haya tomado algún tipo de estupefaciente. Se me olvidó contestar antes, que decía que si tenemos alguna dificultad a diario, nuestra unidad, pues bueno, las dificultades que implican pensar sobre todo a nivel técnico, pues soluciones y que puedan servir un poco para todas las intervenciones, tanto de maniobras de rescate en altura como de maniobras de utilización de colchones de salvamento. Entonces, ese es un poco las dificultades que podemos encontrarnos. Y respecto a lo de las drogas, una de las cosas que más hacemos es lo que llamamos apertura de puertas. Por ejemplo, pues porque igual se ha caído una persona mayor, se ha caído dentro de su domicilio y no puede levantarse, o por cualquier razón, ¿no? Y en este tipo de intervenciones, cuando hay una persona con comportamientos suicidas, es muy frecuente el que hayan tomado algún tipo de droga o algún tipo de medicamento. Una de las maneras de los procedimientos que tenemos ahí es buscar a toda costa si hay alguna caja de ese medicamento para saber lo que ha consumido, y el médico que venga, lógicamente, pues a lo mejor averiguar un tratamiento lo antes posible para un antídoto o lo que sea. Entonces ahí sí que... Y luego, pues sí, el alcohol también es un factor precipitante común en intentos de suicidio por precipitación en altura. Patricia Gómez nos hace una pregunta para ti, Santiago, y nos dice que cómo se actuaría en el caso de una tentativa de suicidio de un progenitor con sus menores. Entiendo que está acompañado con sus menores. Pues si te digo la verdad, no, ni me ha pasado ni conozco a nadie que le haya ocurrido. No, sería lo último que me gustaría vivir. Pero bueno, nuevamente pues es una circunstancia pues que te han llamado por ser una emergencia, y el equipo que va tiene que tratar de solventar. Pues a ver, para mí lo prioritario es alejar del peligro, ¿no? Es tratar de alejar del peligro lo antes posible. Pues yo creo que un poco, si es un progenitor que es la persona que tiene esa ideación, pues hombre, los que no la tienen, que son sus hijos, pues, es que no, digamos que no tienen la culpa, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Igual ahí ya estoy juzgando. No sabría, ni lo hemos estudiado ese caso, la verdad. Sí, también Santiago nos preguntan qué porcentaje hay de conductas suicidas cada día que podéis lograr evitar. No sé si podrás hacer una estimación. Y en la misma pregunta nos dicen cómo se maneja una llamada de un suicida. Bueno, la primera, si nos puedes responder. Sobre la primera, en relación al cuerpo de bomberos, yo creo que no está estudiado. Como tal, sí que seguramente el otro día Teresa hablaría de las estadísticas, ¿no? De que, bueno, si la Comunidad de Madrid el año 2018 pues fallecía por suicidio más o menos una persona al día,
pues otras 20 habían tenido tentativas, ¿no? Concretamente, ¿cuántas de esas personas acuden bomberos y en esa situación son capaces de ayudarle? Pues tampoco sé decirte. Lo que sí que, bueno, también por experiencia totalmente propia o de compañeros, en general, es que, bueno, que hay cierto porcentaje de éxito, que hay muchísimas veces que la llamada es, llegas al sitio y no se da tal situación, o te dan la vuelta de camino, o a veces también te llaman porque ya ha sido consumado el suicidio. Datos oficiales por parte de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, no hay nada publicado al respecto. Bueno, nos hacen una pregunta para Nuria y es sobre el servicio Dualia, ¿no? Si podrías ampliar la información, ya que le parece muy interesante. Esta pregunta nos la hace Mónica Pérez y nos dice si es un servicio de pago, es una aplicación, es un servicio público o privado. Si nos puedes comentar un poco más de este servicio de traducción. Sí, es un servicio que consta dentro de la red de la Dirección de Igualdad Dirección de Igualdad, vamos, y que se puede hacer acceso a cualquier recurso. También nos hacen una pregunta para ti, Nuria, y es ¿qué tipo de formación podéis recomendar para poder iniciar un procedimiento como el vuestro? ¿Cómo se debería estar formada o formado? Es una buena pregunta. Al igual que para entrar a trabajar en los recursos del área de la mujer, ¿no? de prevención con víctimas de violencia, nos dicen que tenemos que estar especializados o sensibilizados con la problemática. Es muy importante, ya lo dijo también Teresa, la formación especializada. El realizar algún máster, algún experto, algo así. Gloria López nos hace una pregunta para Santiago y nos dice, Santiago, si nos podrías decir si se ve que hay un porcentaje mayor de tentativa de suicidio en mujeres o en hombres. Pues en este caso sí que hay estadísticas y bueno, de los suicidios consumados que se dan en nuestro país pues al año, más o menos las 3/4 partes que se suicidan son varones y 1/4 parte son mujeres. Sin embargo, en cuanto a las tentativas, sucede un poco lo contrario, se da la vuelta. Las 3/4 partes de las personas que hacen o cometen un suicidio frustrado o una tentativa frustrada son mujeres, mientras que en ese caso 1/4 son hombres. Bueno, ya finalizando las preguntas, Santiago nos dicen si hay alguna diferencia en la intervención dependiendo de que sean adultos o adolescentes o mujeres u hombres, si vosotros intervenís de forma distinta. Pues, bueno, a priori no, pero sí que es verdad que tú puedes, en esa fase de recogida de información y de analizar los factores de riesgo, claro, no tiene nada que ver el perfil de, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona mayor que con alguna enfermedad o que está muy triste, mucha desesperanza por haber sufrido una pérdida reciente o porque lleva mucho tiempo arrastrando pues una depresión, tiene quiere suicidarse de una manera igual un poquito más premeditada, ¿no? Más alargada en el tiempo, ¿no? Y bueno, de una forma quizás menos violenta, no es lo mismo que pues, una persona joven cuyo grado energético es mucho mayor, con unos impulsos mucho más pronunciados, quizás a veces más violentos, pero digamos esa información que recoges, hasta que no lo ves tampoco puedes utilizarla porque tú la tienes en tu cabeza como estadísticas, pero no dejan de ser estadísticas. O sea, tú
no tiene por qué suceder pues que por ser mujer pues tenga unas características que solo se dan en mujeres o que solo se dan en hombres. Tú analizas un poco todos esos factores, esa información y bueno, una vez, sobre todo si eres capaz o si es capaz de establecer ese contacto y de conocerle mejor, pues entonces sí. Pero no, digamos que no hacemos ningún tipo de prejuicio en ese sentido o tratamos de que no sea así. Lógicamente también a la hora de hacer una sujeción o un posible rescate in extremis, ¿no? Como este que me acordaba antes en el viaducto de Segovia que hicieron estos compañeros, pues yo creo que a principio de año o incluso en marzo o abril, me parece recordar, que hicieron esta sujeción y era una persona, pues eso, era una mujer y pesaba poco. Entonces, es también información interesante a la hora de tomar esas decisiones. Si es una persona más pesada, pues ya sea mujer u hombre, pues a lo mejor tienes que plantearte esa estrategia. Nuria, una pregunta para ti. ¿Cómo preguntar sobre el suicidio cuando los profesionales tenemos algún tipo de miedo o temor a preguntar sobre ello? Buena pregunta también. Creo que el miedo es más nuestro que el de la mujer. Por ahí entran mucho en juego los mitos y las realidades que existen hacia la consulta y hacer preguntas específicas para evaluar el suicidio. Teresa ya nos comentó, ¿no?, que hay que ser sinceros, hay que cuidar muchísimo el ambiente, el llevar la pregunta, la cuestión, evaluándola mucho a la mujer, haciéndola mucho a su... ¿Me oís? Sí, sí me... Es que yo no me oigo. Sí, sí. Haciendo a la mujer, o sea, contextualizando muchísimo, cuidando el ambiente, cuidando tu actitud como profesional, siendo claro, no dando rodeos, bueno, siendo directos, por así decirlo, no transformar, no enmascarar la pregunta, sino hablar con total normalidad. En alguna ocasión me ha pasado, al hacer la evaluación, al ser algo que no estamos acostumbrados ni que nos pregunten ni que hagamos la pregunta, recuerdo que la mujer se enfadó muchísimo conmigo. Entonces me costó trabajar el enfado de la mujer y luego al final me acabó dando las gracias porque me había reconocido que jamás había hablado sobre ello y el riesgo era bajo, no era un riesgo el que había que poner, articular el riesgo alto, por así decirlo, ¿no? Simplemente la mujer habló, me comentó, se quedó tranquila y hasta el día de hoy. Gracias, Nuria. Una última pregunta para ti, Nuria, y es si la mujer que comenta que tiene ideas suicidas o incluso está planeando cómo hacerlo, ¿no?, tiene una planificación suicida, pide que no se le comunique nada a su familia, ¿lo hacéis igualmente o cómo se actúa en ese caso? Trabajamos para que sea la mujer la que comunique siempre. Nosotras, como en cualquier otro proceso de intervención que realizamos, con las mujeres específicas somos agentes que apoyan y que van de la mano. Quizás no nos preocupe tanto que comunique a la familia o a la red social de apoyo más cercana como que comunique a un médico, ¿no?, a su centro de salud o a su centro de salud mental. Cuidamos muchísimo la relación con la mujer, evidentemente, pero vamos a dejar que sea ella quien decida comunicarlo a la familia y nosotros lo que vamos a hacer es acompañar para que hable con su red más cercana sobre lo que está ocurriendo. Muy bien, pues nada, daros las gracias a ti, Nuria, y a Santiago por las ponencias de hoy, que han sido súper interesantes. Y nada, emplazaros al próximo miércoles, que seguiremos con las ponencias. Nos hablará Mercedes sobre el cuidado del profesional, también un tema muy interesante. Y nada, pues mandaros un abrazo a todas y a todos por haber estado ahí y agradeceros que hayáis pasado la tarde con
con nosotras y con nosotros. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y a vosotras. Y a vosotros.